Buenos días, nosotros somos el equipo número 8, que está conformado por Damaris, Ginette, Eliseo, Nicole y yo, Jimena. El día de hoy les hablaremos sobre el título cuarto, capítulo tercero, de los artículos del 114 al número 118 de arrendamiento en la ley del ISR. La ley del ISR es un gran instrumento que tenemos en la contabilidad para saber cómo debemos de pagar los impuestos en los ciudadanos de nuestro país. El día de hoy ahondaremos un poco más en este tema con el objetivo de conocer de mejor manera la ley del ISR, específicamente el contenido del título cuarto, capítulo tercero, sobre personas físicas en los artículos 114, 115, 116, 117 y 118. El siguiente trabajo está conformado por el contenido de la ley del ISR, título, capítulo tercero, algunos artículos y sus extensiones, con el propósito de identificar cómo está conformada esta. El primer artículo del que les hablaré yo es el artículo 114, el cual nos dice que se consideran ingresos por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles, los provenientes del arrendamiento y en general por otorgar a título oneroso el uso o goce temporal de bienes inmuebles en cualquier otra forma. 2. Los rendimientos de certificados de participación inmobiliaria no amortizables. Para los efectos de este capítulo, los ingresos en crédito se declararán y se calculará al impuesto que le corresponda hasta el año de calendario en que sean cobrados. Yo les hablaré sobre el artículo 115, que trata de que las personas que obtengan ingresos por los conceptos a que se refiere este capítulo podrán efectuar las siguientes deducciones. Los pagos efectuados por el impuesto predial correspondiente al año de calendario sobre dichos inmuebles, así como por las contribuciones locales de mejoras, de planificación o de cooperación para obras públicas que afecten a los mismos. Los gastos de mantenimiento que no impliquen adiciones o mejoras al bienes de que se trate y por consumo de agua, siempre que no los paguen quienes usen o gocen del inmueble. Los intereses reales pagados por préstamos utilizados para la compra, construcción o mejoras de los bienes inmuebles, siempre y cuando obtenga el comprobante fiscal correspondiente. Los salarios, comisiones y honorarios pagados, así como los impuestos, cuotas o contribuciones que, conforme a esta ley, les corresponda cubrir sobre dichos salarios efectivamente pagados. El importe de las primas de seguros que amparen los bienes respectivos, las inversiones en construcciones, incluyendo adiciones y mejoras, los contribuyentes que otorguen el uso o goce temporal de los bienes inmuebles podrán optar por deducir el 35% de los ingresos a que se refiere este capítulo. A continuación les voy a hablar sobre el artículo 116, el cual nos habla sobre los contribuyentes que obtienen ingresos de los señalados en este capítulo, que deberán efectuar pagos provisionales de manera mensual o trimestral a más tardar el día 17 del mes posterior al pago correspondiente. El pago provisional se determinará aplicando la tarifa correspondiente según el tercer párrafo del artículo 106 de esta ley. La diferencia que resulte la disminución de los ingresos mensuales o trimestrales que efectúe el pago. El monto de las deducciones correspondientes al artículo 115 de esta ley en el mismo periodo. Cuando los ingresos a los que se refiere este capítulo sean obtenidos por los pagos que realizan las personas morales, esos deberán ser retenidos como pagos provisionales del monto que resulte de aplicar la tasa del 10% sobre estos mismos montos. Sin deducción alguna, dichas retenciones deberán enterarse en su caso, conjuntamente con las mencionadas en el artículo 96 de esta ley. Yo les hablaré sobre el artículo 117, que nos dice que en las operaciones de fideicomiso por las que se otorgue el uso o goce temporal de bienes inmuebles, se considera que los rendimientos son ingresos de fideicomitente, aun cuando fideicomisario sea una persona distinta. La institución fiduciaria efectuará pagos provisionales por cuenta de aquel a quien corresponda el rendimiento en los términos del párrafo anterior, durante los meses de mayo, septiembre y enero del siguiente año, mediante la declaración que presentará ante las oficinas autorizadas. El pago provisional será el monto que resulte de aplicar la tasa de 10% sobre los ingresos del cuatrimestre anterior, sin deducción alguna. Ahora les explicaré el artículo 118, el cual nos habla sobre las obligaciones que tendrán los contribuyentes que obtengan ingresos de los mencionados en este capítulo.
las cuales son: número 1, solicitar su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes; número 2, llevar su contabilidad de acuerdo al Código Fiscal de la Federación y su reglamento; número 3, expedir comprobantes fiscales por las contraprestaciones recibidas; número 4, presentar declaraciones provisionales y anuales en los términos de esta ley; número 5, informar a las autoridades fiscales a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquel en el que se realice la operación de las contraprestaciones recibidas en efectivo, moneda nacional, así como en piezas de oro o de plata cuyo monto sea mayor a 100,000 pesos. Y cuando los ingresos a que se refiere este capítulo sean percibidos a través de operaciones de fideicomiso, será la institución fiduciaria quien lleve los libros, expida los comprobantes fiscales y efectúe los pagos provisionales. Ahora les explicaré la tabla para el cálculo de pagos provisionales en un mes o trimestre para las personas físicas que hemos estado viendo en esta exposición, que son las personas que reciban ingresos por el arrendamiento de un bien inmueble. La diferencia entre calcular a un mes o un trimestre es muy poca, ya que solamente tendremos que, pues en un mes tendremos que utilizar, por ejemplo, los ingresos de un mes y las deducciones de un mes. Y para un trimestre, contemplaremos los ingresos y deducciones en un periodo de 3 meses. Y el primer paso que tendremos que hacer es anotar en la primera fila los ingresos que hemos tenido en el periodo, que en este caso son 25,000. A estos 25,000 le tendremos que restar las deducciones del periodo, que son 11,725. Y esta resta nos daría como resultado la base del pago provisional, que es de 13,275. Y a estas les tendremos que restar el límite inferior de la tarifa. Las tarifas que utilizaremos son las que hemos estado utilizando en los otros temas que se encuentran en el artículo 96 de la ley del ISR, que ya conocemos. En este caso, el límite inferior vendría siendo de 10,298.36. Y esta resta nos daría el resultado del excedente del límite inferior, el cual es 2,976.64. Esto lo multiplicaríamos por el porcentaje sobre el límite inferior y sería de 21.36%. Esta multiplicación nos daría igual al impuesto marginal, que es 635.81, que a este le sumaríamos la cuota fija, que esta también se encuentra en las tablas de las tarifas, que la cuota fija es 1,090.61. Esta suma nos daría igual al impuesto según la tarifa, el cual es 1,726.42. Y por último, a este le restaríamos las retenciones de ISR efectuadas por personas morales en el periodo. Y como sabemos, cuando nosotros recibimos ingresos de parte de personas morales, estas les tenemos que aplicar una retención del 10%. Y aquí sería igual a 1,100. Esas retenciones son por 1,100. Y pues al restárselas obtendremos el ISR a cargo del periodo, que en este caso sería 626.42. Ahora les voy a explicar cómo se calcula la declaración anual de las personas físicas que reciben ingresos por arrendamiento. Primero debemos tener los ingresos totales, que en esta ocasión son una cantidad de 135,580 pesos, a lo cual deberemos restar la deducción autorizada por 102,315 pesos, que esto nos dará igual a la utilidad fiscal de 33,265. A esta cantidad deberemos restar el PTU del ejercicio y las pérdidas fiscales, que en esta ocasión están en 0, lo cual nos dará la utilidad gravable, que en este caso también es 33,265 pesos, a lo cual le restaremos las deducciones personales por 3,150 pesos, lo que nos dará como igual a base para el impuesto con 30,115 pesos, a lo cual también le restaremos el estímulo fiscal, que nos da por 2,340 pesos, que nos dará la base para el impuesto después del estímulo por 27,765 pesos,
a lo cual agregaremos el límite inferior checado en las tarifas del artículo 96 por 6.942.21, que nos dará el excedente sobre el límite con 20.832.69 pesos, luego cual lo multiplicaremos por la tasa aplicable de las tarifas mensuales de 6.40, que nos da el impuesto de 1.333.30, a lo cual le sumaremos la cuota fija por 123.28, luego nos dará el impuesto del ejercicio por 1.466.58, menos los pagos provisionales y la retención del 10% por las personas morales del ejercicio por 1.352.36 y 1.290 respectivamente. Luego nos dará la cantidad del impuesto a cargo o a favor del ejercicio, que en esta ocasión nos da a favor con 1.165.78. Para terminar, nos gustaría agregar que, en nuestro punto de vista, es muy importante el que, como estudiantes de contabilidad, identifiquemos los contenidos de la ley del ISR por título, capítulo, artículos y extensiones para saber los derechos y obligaciones que se le aplican a cada persona a través de esta. Esperemos que este resumen haya sido de ayuda para comprender mejor el tema y familiarizarnos con él.